Pero vamos a empezar con el burro que mató los burros. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Hace unos días aparecieron en una finca en Valverde Mao, específicamente en la comunidad de Loma de Caimito, aparecieron 10 burros muertos. Esos burros estaban tapados con unas ramas para camuflarlos, pero la intención era quemarlos para borrar las evidencias. Señores, y lo que pasó en realidad fue que un señor llamado Bolívar Echavarría decidió envenenar los burros. No creo que lo haya hecho solo eso, porque entraron a su propiedad. Un acto de lesa humanidad, no de lesa patria, de lesa humanidad, porque la figura de estos asnos, de estos burros, están en peligro de extinción. Están en peligro de extinción porque han sido sustituidos como medio de transporte y de carga. Pero sin los burros nosotros no hubiésemos llegado al desarrollo humano que tenemos hoy, porque los burros aparecieron miles de años antes que el caballo europeo. Los burros africanos, esos burros son africanos. Por África fue que empezó la civilización. 7.000 años antes de Cristo. O sea, cuando empezó esta civilización moderna que tiene 10.000 años, esta civilización tiene 10.000 años después que el planeta, que estaba congelado por la última glaciación, se descongeló. Y en la orilla de los ríos Tigres y Éufrates, en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y el Nilo y el Jordán, ahí empezó lo que se llama creciente fértil. Las primeras civilizaciones de la humanidad aparecieron a orillas del Nilo y en el Golfo Pérsico. Y ahí el burro, el paleolítico y el neolítico, fue el sistema de transporte y de carga. El burro, nosotros como humanidad le tenemos que estar eternamente agradecidos, porque ahora la capacidad de potencia de un vehículo se mide en caballos de fuerza, porque el caballo se estandarizó en Europa y en América. Pero antes del caballo eran burros de fuerza, porque el burro era el animal que hizo ese trabajo para nosotros. Y entonces esos burros en Valverde Mao no eran para negocio. No eran para carga. No, y por eso es que yo entiendo que la Procuraduría de Medio Ambiente tiene que ser más severa en la investigación, más exhaustiva en la investigación y más ambiciosa en la aspiración de pena. Yo no creo que ese señor tenga que ir preso, porque yo no creo en la prisión. Solamente para personas violentas, y como es normal que seamos violentos contra los animales, porque nosotros somos depredadores de animales. Yo hoy almorcé sardina. Hoy, y esa sardina no es un animal que yo me estoy comiendo. Y comemos pollo, y comemos salchicha, y comemos cerdo, y comemos de todo, y jamón. Y todo eso no es depredación animal. Sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo, José Lalú, sería incapaz, con el nivel de conciencia que he desarrollado ya, de comerme un animal doméstico. Yo no me lo como. A menos que esté en una situación de sobrevivencia. En una situación de sobrevivencia, como el equipo deportivo, creo que era de rugby o de fútbol, que se cayó en Sudamérica. Bueno, los que se murieron, ellos se lo comían los cuerpos. Es una situación de sobrevivencia. Pero un animal doméstico que yo lo críe, yo no me lo voy a comer. Porque se crea un vínculo, una relación entre el animal y tú. Ahora, no es lo mismo que un pollo o una tilapia que sin tu necesidad de consumirlo no existiera. Vamos, me explico. Un pollo dura 45 días su ensamblaje. Entonces tú agarras ese pollo, nace porque tú lo trajiste a la vida. Porque es con fines de alimentación, no de crianza. Entonces
Ese pollo nace porque tú quieres que nazca para tú comértelo. Y tú le estás regalando a ese pollo 45 días de vida. Si tú pones ese pollo a decidir si quiere venir o no para vivir solo 45 días, tú dices, claro, porque yo prefiero 45 días que no vivir nada. Eso es lo bueno que es la vida. Entonces, eso es otra cosa. Es un sacrificio animal industrial. Lo mismo que el cerdo. Un cerdo no va a vivir. Tú dices, no, yo voy a producir cerdo para consumo humano. Ese cerdo tiene como propósito en la vida el sacrificio. A eso es que yo me refiero. Pero esos burros no. Esos burros no tenían como propósito en la vida el sacrificio. Ni siquiera el trabajo. Porque la familia que estaba criando esos burros, lo estaba criando porque están en un peligro de extinción como un aporte al medio ambiente. Como un aporte a la generación de esa especie de asno. Y por eso yo estoy tratando este tema aquí. ¿Y por qué lo digo? La sociedad, cuando resuelve los problemas básicos, cambia automáticamente los desafíos, el challenge, las expectativas. Y la sociedad ya ha conquistado 3 generaciones de derecho. Pero ya está pensando en la cuarta. El hecho de que República Dominicana tenga Ministerio de Medio Ambiente ya es una expresión de que la República Dominicana es una sociedad de clase media. A los pobres no tienen conciencia de lo que significa el medio ambiente. Por eso son pobres, porque no han estudiado, no han salido de la pobreza. Una persona en la pobreza no respeta un árbol, se lo come. Una persona en pobreza extrema no valora el medio ambiente porque la necesidad se lo impide. El rico es muy difícil que le importe. Tiene que ser una persona ya en la postrimería de su vida. La mayoría del rico es porque acumula dinero. Y puede ser una persona que en ese proceso diga, wow, por alguna experiencia yo voy a invertir en medio ambiente. Pero es muy difícil. Además, los ricos son muy pocos. ¿A dónde que se genera la conciencia medioambiental? En la clase media, man. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un ministerio ya hace 20 años de medio ambiente porque nos interesa el tema medioambiental. Porque hay una clase media que lo reclama. Pero antes de la caída del muro, ¿a quién le importaba el medio ambiente? A nadie. ¿Ustedes saben cuál es la mayor agresión al medio ambiente de la historia de la humanidad? Las bombas de Nagasaki e Hiroshima, la que tiró Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién ha pasado juicio histórico a eso? No importa. Antes no importaba, ahora no. Ahora hay una preocupación por la medio ambiente y el derecho de los animales porque hay una expansión de la clase media. En la República Dominicana nosotros tenemos una ley de medio ambiente. Nosotros en la República Dominicana tenemos una ley, no solo de medio ambiente, no, que creo que se llama 4400. No, nosotros tenemos una ley de protección animal, que es la 248 del 2012. Y esa es la ley que está utilizando el Ministerio Público para que procesen al burro que mató los burros que se llama Bolívar Echavarría. No quiero que lo metan a prisión, pero sí quiero que su sentencia desincentive a los demás. 50,000 pesos de multa que le pusieron como medida de coerción por haber envenenado e intención de quemar 10 burros es un estímulo. 50,000 pesitos, no. Tienen que ponerle 100,000 pesos por cada uno de los animales. Para que pague 1,000,000 de pesos. Y tienen que ponerlo en un proceso de vigilancia por 5 años, en los cuales él tiene que hacer lo que estaba haciendo la familia que estaba criando esos burros. Tiene que producir, tiene que criar y tiene que devolver a la naturaleza 20 o 30 burros para que compense el daño que hizo. Tiene que criarlo en su finca. Que le caminen en los pies. Ese abusador, depredador, analfabeto.
Más burros que los burros que él mató. Eso no es de que 50,000 pesos, no, es un disparate. Y la sociedad dominicana tiene que movilizarse. ¿Por qué? El 60.4% de la población tiene menos de 34 años, dice la Oficina Nacional de Estadística. Significa que esas generaciones que están subiendo tienen 22 años viendo un Ministerio de Medio Ambiente. Son nativos digitales. Todos los nativos digitales se preocupan por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nacieron con las demás generaciones de derechos ya conquistadas. ¿Y cuáles son esas generaciones de derechos? Ya hay 3 generaciones de derechos. Hubo un checoslovaco que se llama Karel Vacek, que empezó a categorizar las generaciones de derechos por sociedad y épocas históricas. Naciones Unidas asumió esto en el año de 1979. Las generaciones de derechos. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, empezaron a categorizarse la primera generación de derechos, los derechos fundamentales, los derechos a la vida, los derechos a la alimentación, los derechos a la nacionalidad, los derechos a la ciudadanía. Esos son derechos de primera generación. El derecho de la libertad, el derecho a la vida política, el derecho a los derechos civiles. Todos esos derechos son los derechos de primera generación. La libertad de expresión, la libertad a una justicia, a un juicio justo, la libertad de circular, la libertad de creencia religiosa, la libertad del voto, la libertad de ser elegido. Esos son los derechos de primera generación. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación? Eso vienen después que se formó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Derechos de igualdad y derechos de equidad. Ese es el lead, el encabezado, el título de los derechos de segunda generación, que son fundamentalmente derechos sociales, económicos y culturales. Derecho a la educación, derecho al sistema de salud, a riesgo de salud, derecho a vivienda, derecho a seguridad social, derecho a prestaciones laborales. Esos son derechos a los seguros de desempleo o a la prestación, que es lo mismo. Esos son los derechos de segunda generación. Ya eso está garantizado todo. Entonces hubo la necesidad de pelear por ello desde 1945 para acá. Entonces ahora estamos en derecho de tercera generación. Entonces, ¿cuáles son los derechos de la tercera generación? Bueno, ya nosotros tenemos en los derechos de tercera generación, tenemos derechos sindicales, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la seguridad social, tenemos derecho a protección de la familia, derechos de minoría, derechos raciales, derechos sexuales, derechos medioambientales, derechos de los animales. Por eso, esa matanza de esos burros es relevante en la sociedad de hoy. Antes de 1990, de la caída del muro, eso era un disparate, ya no. Ahora tenemos derecho al agua, a respirar un ambiente sano, derecho de circulación, derecho migratorio, derecho, un paquete de derechos que no eran comunes antes. Y por eso para mí es tan importante. Y esto es una lectura para los políticos. Los políticos tienen que incluir esto en su agenda, en su propuesta de campaña. Porque los políticos viven aquí hablando de los derechos de primera y segunda generación, cuando se está discutiendo una cuarta generación. La Internet, ya Barack Obama propuso en el 2011 que fuera un derecho humano. La web, no la Internet, porque son cosas distintas. La web, el servicio, el acceso a la web. Las tecnologías de información y la comunicación ya están incluidas en la cuarta generación de derechos. Y se está planteando que los robots tengan derechos. Los bots. ¿Ustedes están escuchando? Entonces, por eso es que para mí la matanza de esos burros en Mao no es solamente un crimen de lesa patria.
Es un crimen de lesa naturaleza y de lesa humanidad por el aporte que hicieron esos asnos al principio de nuestra civilización. Y por eso yo considero que la sanción para el burro que mató los burros en Mao debe incluir que él tiene que iniciar como parte de su pena una crianza de burro de 20 o 30 que multiplique lo que él mató en su finca para que él genere conciencia, y tiene que tener una escuela para enseñar a los niños a proteger los animales y no a matarlos. Abusador, coño. Eso es lo que tú eres, un abusador. ¿Te gustaría que te hicieran a ti lo que tú le hiciste a esos animales indefensos? Que tú lo tienes que cuidar en vez de perseguirlo y matarlo, envenenarlo como un salvaje, maldito analfabeto. Debemos movilizarnos para impedir que esas cosas sigan sucediendo en la República Dominicana.